Sí, efectivamente, la renta básica sería un primer paso en la superación de la violencia económica y además en otro tipo de presiones que sufre la gente a nivel personal, porque si estamos obligados a hacer determinado tipo de actividades con el chantaje de que si no, no podemos sobrevivir, la realización como persona y la libertad queda muy limitada. Entonces esos condicionamientos que de alguna manera impiden el desarrollo de la persona en profundidad, de algún modo empezarían a poderse superar. La renta básica universal consiste en la práctica en una asignación monetaria a todas las personas por el hecho de haber nacido, sin existir para ello ningún condicionamiento, es decir, no tiene la persona que recibe esta asignación monetaria, no tiene que cumplir ninguna condición previa. Además es universal porque queremos que sea un derecho y por lo tanto ha de ser para todos los individuos de la sociedad. Queremos que sea suficiente, que sirva para que todas las personas cubran sus necesidades básicas. Y queremos que sea individual, es decir, no se trata de una asignación monetaria a las familias, se trataría de una asignación monetaria a los individuos, de modo tal que si en una familia, en una unidad familiar, conviven 3 o 4 personas, habría 3 o 4 rentas básicas. Y además esta renta no se retiraría a las personas en el caso de que estuvieran participando en el tejido productivo del país o del mundo. No depende de que se tenga o no un empleo. La renta básica se le daría a todas las personas. Sí, entiendo que es una medida revolucionaria y que tendría sus consecuencias porque modificaría de alguna manera los valores y las creencias instaladas en la conciencia colectiva. Es decir, hasta este momento, históricamente, había un contrato social mediante el cual las personas tenían que producir, se necesitaba que todas las personas produjeran algo y a cambio se les daba el derecho a la subsistencia. Hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico, existe una cuestión que es el desempleo tecnológico. Cada vez va a ser menos necesaria la mano de obra, menos necesaria que las personas participen en ese tejido productivo. Sin embargo, la riqueza que se produce es mucho mayor. Entonces, uno de los cambios fundamentales sería que las personas no se valorarían a sí mismas en la medida de lo que producen al medio. Entonces, esa cosificación, ese tratarse a uno mismo como una cosa que sirve para, esa identificación con el oficio que uno realiza en el medio, en el tejido productivo, empezaría a disociarse. Es decir, no se asociaría el derecho a la supervivencia con la participación en el tejido productivo. Ese dejar de cosificarse a uno mismo y cosificar a los demás provocaría una ubicación nueva ante uno mismo y ante el mundo, y entonces provocaría una valoración de uno mismo ante sí mismo y ante los demás, y eso sería una revolución social, porque las personas empezarían a detectar su vocación y a moverse en el mundo en cuanto a lo que quieren aportar, no en cuanto a lo que puedan ganar a cambio de sus actividades. Ese sería un cambio revolucionario a nivel psicológico en toda la humanidad. Sería muy importante. Entendemos por trabajo un esfuerzo que hacen las personas o las máquinas que como consecuencia producen algo, un bien. Ese bien puede ser tangible, como una silla, un banco, esta mesa que tengo delante, pero puede ser también algo intangible. Por ejemplo, uno puede producir un esfuerzo y a cambio obtener conocimiento, como en la investigación científica. Uno puede estar meditando y a consecuencia de ello obtener una poesía que inspire a toda la humanidad. Entonces todo eso es producto, eso es riqueza. Entonces se disociaría literalmente lo que es trabajo de empleo. Empleo es una cosa que uno hace, una actividad que uno hace a cambio de la cual es remunerado. Si no hace falta que uno obligatoriamente genere una actividad para tener derecho a sobrevivir, entonces puede empezar a realizar cosas importantes o para las cuales uno tenga mayor vocación y que puedan aportar más a la humanidad. Bueno, el contexto general es, en este momento todavía estamos muy lejos de lo que necesitamos en cuanto a la difusión, a la comprensión del tema. Queda mucho trabajo por hacer. Hace muchos años que se comenzó a desarrollar el concepto y a difundirlo. Existe una red universal, internacional para la promoción de la idea de la renta básica. Existe también una red europea,
pero queda mucho camino por hacer. Hasta ahora, hasta hace 4 o 5 años, se promovía esta idea solo a niveles universitarios e intelectuales. Ahora se ha conseguido que este concepto empiece a bajar a la calle y empiece a ser una reivindicación entre el pueblo llano, el pueblo que no está en los medios académicos. Queda mucho camino por hacer, queda mucho por trabajar, queda mucho por difundir y además entendemos que hasta que esos experimentos que se han puesto en marcha en algunos países no empiecen a funcionar, no tendremos un baremo exacto de las consecuencias que puede tener y además esto puede ser un efecto dominó, que lo que ocurra en una ciudad de un país empiece a afectar a otros países y a otras ciudades. Queda mucho camino por hacer, pero hay una necesidad tremenda de que esto ocurra porque la incoherencia del sistema está llegando a sus últimas consecuencias y el desempleo, las hambrunas son cada vez más grandes a nivel planetario, las guerras, en fin, todos los sinsentidos del sistema están llegando a sus últimas consecuencias y a la destrucción de cada vez más vidas. En unas decenas de municipios se está poniendo en marcha el experimento de hacer una renta básica ciudadana. Y en Holanda, en varios de esos municipios, dentro de poco se empezará a poner en práctica. Esperamos que nos cuenten a todos y además habrá que generar una conectiva con estos municipios y conectarlo con todos los lugares donde estamos promocionando la idea, para que haya un seguimiento real de cómo se encuentran las personas, de qué fenómenos están ocurriendo en la ciudad y qué fenómenos cualitativos se están dando en el nivel de vida de las personas que viven en esos lugares. Evidentemente, siento que la renta básica universal es una medida revolucionaria desde el punto de vista humanista, porque promociona y promueve los valores más importantes para los humanistas, que son la libertad del ser humano, la dignidad, entendiendo como valor del ser humano como tal, la reivindicación de que el ser humano es constructor y no solamente paciente de las circunstancias que le rodean, y además aquello de nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. Aquí hablamos de que la igualdad sea un hecho y que las personas que sientan en profundidad que esa igualdad debe ser un hecho, deben sumarse a este trabajo con todos los humanistas del mundo.